Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a otro episodio de Locuaz. Mi nombre es Javier Nacasa y en esta tarde estoy muy contento, estoy muy emocionado, la verdad, debo decir. Ignacio Soria nos acompaña. Muchas gracias, Ignacio, por aceptar esta invitación para platicar en el Locuaz. De vuelta, diría yo. Oye, a ver, Javi, y yo ya estuve en esta tribuna contigo. De hecho, ahí me hago el spam para mi canal, Charla Bruta. Le hice una entrevista a Javi y ahí hablamos de un montón de temas. Pero muchas gracias por tu invitación. Realmente no me lo esperaba después de la entrevista y que realmente me pareció una muy buena charla la que dimos y aquí estamos para hablar más cosas. Qué bacán. Me dio un poco de chiste ahora que dices esto. No me lo esperaba porque no, No me más lo bien. esperaba. A ver, es que por experiencia profesional, nosotros los medios chiquitos, después de una colaboración, no nos dan la revuelta. Así que como que ya Ah, es no, esperado no. que no voy a recibir más de vuelta. Máximo una etiqueta en Instagram y ya está. No pasa nada. No, más bien, qué bueno que hables de medios chiquitos y medios grandes, porque capaz ese va a ser uno de los temas, todavía no lo voy a abordar, pero Claro. está bueno que hablemos de esto de la gente que tal vez tiene mucho más, no sé, mucho más impacto, más seguidores, más fama. Ahí sí, no te sabría catalogar todas las variedades que podríamos meter en esto de medios chiquitos y grandes, pero sí siento que el canal tiene la apertura de dialogar con gente que sea interesante, con gente con quien se pueda organizar un diálogo justamente que la gente pueda escuchar y que pueda, del cual pueda construir algo importante. Eso nomás te dejo por ahora. Pero para empezar, ahora sí, vamos con la parte autobiográfica, Ignacio. Quisiera que me cuentes un poquito de tu vida, cuéntale un poquito a las personas que nos van a ver y nos van a escuchar, pues a qué te dedicas, qué haces, que pues yo estaba aquí asombrándome ahora que me contabas. Y cuándo nace tu gusto, tu atracción, tu inclinación hacia el audiovisual, que ahora pues tienes un montón de producto audiovisual también. Bueno, a ver, yo soy Ignacio Soria, para la gente que no me conozca. He creado varios productos audiovisuales como Crane001, que ese es mi user en la mayoría de sitios, incluso en YouTube. Allí he hecho desde streaming hasta edición de videos, hasta producciones de cocina, de todo. Realmente he diseñado este gusto por lo audiovisual recientemente, ya que gracias a los estudios, o sea, yo estoy en un colegio que me permite aprender lo que realmente quiero estudiar y me he inclinado por lo audiovisual y lo periodístico, mm, también un poco el activismo social. Realmente me gusta estar informado de los temas que hago y esto lo reflejo en mi podcast, donde después de un chance de entrevistas intento hablar de noticias y cosas que pasan en el mundo. Qué bacán ahí. Oye, una pregunta, y de niño ya tenías, ahí te quisiera hablar desde mi generación, ¿no? Ujú. ¿En qué momento de tu infancia ya aparece en una cámara, ya tal vez tienes contacto con un programa de edición, ya sea de audio o de video, o A ya ver, tenías siempre? Cuéntame un poquito. yo me crié con computadoras desde muy chiquito. Mi Ujú. papá es contador, así que tenía Mm. computadoras a montón. Y pues estuve con el Adobe Reader desde muy pequeño, pero mi primer contacto con cámara realmente fue el día en que nací, porque mi papá me tomó una foto con una videocámara y esa videocámara la tengo hasta el día de hoy. Y ese contacto con las fotos, que sí tiene mi papá porque le gusta tomar fotos, ese gusto por el plano, por esas cuatro esquinas que intentan reflejar un sentimiento, se van a las palabras o a una conversación. Creo que cuando un medio audiovisual tiene el suficiente repercusión para dar un mensaje, es cuando importa. Y eso es lo que yo quiero dar a transmitir. Qué bacán. Eh, la primera vez que usas ya la cámara, ¿cuántos años tienes? Cinco, cinco Unos años 5. Mira. grabando yo como juego, imaginándolo como una película de Steven Spielberg. Pero Qué es bacán. la imaginación de un niño, ¿no? Ujú. Pero esto creo que a la final sí me hizo aprender, porque cuando era niño me fijaba que quizá estaba en un plano que la luz me daba y intentaba grabar y no podía. ¿Por qué? Porque estaba contra luz. Y entonces fui aprendiendo todos estos
conceptos de la grabación, como son los tres planos, el triángulo versal. O sea, he ido aprendiendo técnicas de grabación, he ido aprendiendo técnicas de quizá de producción que me hayan ayudado bastante más. Qué bacán. Eso en la marcha de alguna forma, ¿no? Siento que es muy práctico todo de lo que me estás diciendo. Un Yo soy alguien experimento. muy intuitivo, o sea, yo no leía la instrucción de los Legos. Yo veía cómo más o menos se iba viendo en la caja y así la iba estructurando yo. Y terminaba con como era en el diseño. Así que creo que esa metodología de mejor en la práctica me ha servido. Mira, siento que hay esa parte intuitiva que uno podría pensar que en este lado del cerebro que está encargado más de la imaginación, más de la intuición, más de las artes, este lado derecho, se enlaza súper bien con el otro en tu caso, ¿ah? El otro es mucho más organizativo, más calculador, estratégico. Quisiera que me cuentes un poquito ahí del trayecto que hay desde solo este niño que tal vez jugaba haciendo videos, viendo la luz, hasta el momento en donde ya decides hacer algún producto como tal. No sé si fue grabarle a alguien. ¿Cómo se dio este cambio, este pequeño giro? Es que realmente yo nunca he tenido un cambio con las grabaciones que hago. Yo lo que he visto es simplemente crecimiento. Ha Mm, sido siempre la misma visión. Yo siempre he querido transmitir un mensaje. Cuando yo grababa a mis juguetes o a lo que sea, quería decir lo que estaban diciendo los juguetes. ¿Qué querían decir los juguetes? Y ahora que entrevisto gente, quiero contar historias. Pero mi papá me ha dado cine de todo tipo, o sea, desde el español como El laberinto del fauno hasta 1904 Psychopath de Japón. O sea, he ujú, visto de lo más underground hasta hasta lo más grande. ujú. Y de hecho, esta es una de mis pasiones. Me encanta el cine, me encanta, de hecho, me encantaría estudiar audiovisuales para producir algo, pero creo que las películas que tienen menos diálogo y son más visuales son las que me atraen más. Mira eso. Oye, y tiene mucho que ver tu papá, ¿no? Tus padres en esto Sí, tienen mucho que ver, sí. han influido mucho. Es curioso porque mis padres están separados, pero ¿Ya? los dos han influido muchísimo. Eh, Mi papá me ha dado sobre todo cultura pop. Él es de una generación de ochentera, noventera, Ujú. que se creó con el mundo de la influencia. Ellos empezaron con el mundo de la influencia. Cuando los primeros paparazzis estaban yendo a buscar celebridades, Qué bacán eso. mi papá estaba viendo Sí. esas revistas y veía eso. Y entendía cómo funcionaba el mundo un poco de la farándula, veía cómo tomaban fotos, le gustaba el mundo de las fotos, mi papá le encantan las fotos. Y creo que este gusto por el cine, gusto por el arte visual, el arte que se puede representar de alguna manera física, Ujú. para mí es el más real. Una representación de este arte físico y que yo considero muy real, yo hace unos años estuve en Alemania, Ujú. estuve en el campo de concentración de Sachsenhausen Ok. y las cenizas que habían quedado de los restos judíos se habían utilizado para unas bancas. Y esas bancas no eran tocadas. Esa es una representación de arte visual total. Es un respeto a una banca que consideramos de lo más común del mundo, de yo me voy a sentar a la banca del parque y ya, algo que impone respeto por lo que significa. Y Mm. eso es lo que me parece más grande del arte, poder representar algo que sientes y que no se ve, pero la gente lo comprende. Ahí siento que también el impacto que puede tener para nosotros justo esta narrativa de la cual tal vez en inicio estamos hablando, ¿no? Porque imagínate que nadie supiera que esas bancas están hechas del material que me mencionas.
Sí, sí. Tal Por vez, suerte te lo ajá, dicen al entrar. Por claro, suerte te lo claro. dicen al O entrar. sea, yo digo que incluso, o sea, me imagino la escena torpe, tal vez de alguien que va, capaz se sienta, qué sé yo, se acuesta, no sé, me explico, y después que te lo digan sería como, "Puf, oh, lo siento, sí, Es disculpe". golpe, lo Claro, sientes. sí, sí. Es que una persona no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y cuando una persona pierde el derecho moral a hacer algo, porque sabe que está mal. Sí, es que yo digo ahí el peso de la narrativa que podemos tener en torno a algo. Cuando algo tiene historia, o sea, esa historia pesa mucho más que el sentido del objeto como tal. Entonces, ahí eso, en eso que acabas de poner como ejemplo está súper potente. Esto que dices habla de lo trascendente que eres. Eres una persona muy trascendente. Esa parte quisiera platicarle un poco porque te juro que yo pensaba en serio que tenías más años. Pensaba que Soy muy eras más joven. grande. Sí, sí. Yo sé, de hecho mis amigos me llaman el viejo porque yo aparento más años. Porque, a ver, por esta situación que no tuve madre, mi papá se mataba trabajando. Yo tuve Ujú, que darme de las mías. Maduré más temprano. ujú, Y en alguna manera no me siento identificado con mi generación, pero quiero ujú, darles un mensaje de alguien que es de su generación que no ujú, suene tan estúpido, porque siento que mi generación expresa las cosas de una manera muy estúpida. Y, ujú, y esto lo digo sin pelos en la lengua porque he conocido gente que lo expresa así, que expresa ujú, las ideas mal y que realmente no tiene un fundamento al momento de decir las cosas. Yo ujú. intento traer gente que está estudiada y que tiene bases en lo que tiene porque sé de lo que habla, porque lo ha vivido. Para mí Ujú. no basta ninguna más experiencia que el tiempo de una persona vivida. Que claro, dentro de las cosas interesantes, de acontecimientos interesantes de la historia, por ejemplo, hay cosas que brillan en serio, por su genialidad. Y hay cosas geniales que en su momento pudieron haber parecido muy absurdas. Y a veces ahí, salvo la estupidez humana como concepto, lo Sí. salvo y digo, qué bueno que hayamos sido tan estúpidos porque eso nos permitió jugar libremente sin juzgar lo que estábamos creando. Y digo estábamos como raza humana. Me llama un montón la atención a veces que por eso el asunto de que una persona pueda jugar de manera estúpida, ponte con las palabras o con los conceptos cuando hace memes, Ujú. siento que está realizando un acto rebelde, porque la comedia en sí es rebelde, y además siento que se está dando permiso de exponer la estupidez. Siento que a la mayor parte de nosotros nos cuesta exponer lo estúpidos que somos y más Es que bien todos siempre, somos estúpidos. claro, ajá, y nos Todos. sentimos como avergonzados. Pero, y eso tal vez, no digo que la gente deba estar orgullosa de ser estúpida en todo momento, pero sí siento que hay algo reconocible en esta generación en eso, ¿sabes? En el poder exponer algunas cosas que siento que tal vez generaciones anteriores no pudieron. Y claro, tiene mucho que ver con las censuras, con cómo ha venido desarrollándose el mundo en función a la manera que tiene de manifestarse y lo que puede. Y aquí me choco con otra cosa, que también siento que hay un montón de censuras absurdas que en algún momento no existían, pero ya llegaré a esa parte. A ver, A antes de ver, llegar ahí, dime, querías acotar algo. el tema de la censura es que Ujú. la gente va a censurar todo siempre. Mira, para que te des una idea de algo chistosísimo acerca de la censura, hay un mundo de Minecraft en el que se guardan secretos de estados y que en esa biblioteca no se pueda bajar por 6 países talibanes, ya que hay papeles que evidencian todas las muertes que provocaron los talibanes Ya. y que en un videojuego se haya almacenado todo ese dato porque no se puede ver en ese país. Uf, O sí, sea, ya, la ya te caché. censura Ujú, ujú, llega a un punto en el que cuando se conoce, deja de ser censura, es totalmente público. ujú. Y sabes que también hay, o sea, hablando ya de este asunto como tan serio que planteas,
qué interesante la alianza entre un secreto de Estado y un videojuego, ¿cacha? Que uno pensaría, un videojuego es Es la el cosa más, Minecraft. ajá, es la cosa más El Minecraft, o inocente, es sea, la cosa más inocente del mundo. Un niño de 12 años está jugando eso, ¿me explico? Y tú ahora, claro, acabas de aliarme a eso con uno de mis estudiantes, te cuento ahí que yo, como yo trabajo en docencia, me decía, profe, nosotros estamos minando cripto, ¿no? Y yo le digo, como siguiendo el juego, ¿no? Le digo, como, ¿y en qué están minando así? Me dice, estamos minando con unos señores coreanos. Entonces nos mandaron una lista de palabras que debemos sabernos. De estos, me mostró la lista. Y me dice, lo que tenemos que hacer es básicamente conseguir direcciones IP de México, de Argentina, de Chile. Y yo le digo, ok, y dice, y le digo, ¿cómo le arman esto de las direcciones IP? Les hackeamos con videojuegos. Y ahí la cosa ya se fue poniendo más seria cada vez, ¿no? Porque yo ya me quedé así como, ok, estás hackeando IPs y estás dándoselo a un coreano, no mentira, para que mine. Y cada vez era como, y le digo, oye, si sabes que lo que me acabas de contar todo eso es ilegal, ¿no? Y me dice, claro, pero le estamos contando esto porque le tenemos confianza. Y le digo, no, no, claro, le digo, claro. es ilegal porque, o sea, es ilegal porque puedes en serio ir preso, pero no solo por la ley de nuestro país, sino por la ley internacional y todo esto. No puedes hackear IPs para venderle a alguien porque a través del hacker, o sea, a través de todos los puentes que hacen los hackers, podrían, no sé, hacer tráfico de órganos, hacer trata de personas, o sea, un montón de cosas oscuras y densas, le digo. Entonces, Los no, coreanos solo roban plata. claro. Los que secuestran son los talibanes. Sí, sí, pero ahí yo quería decir que él estaba vendiendo información a alguien que no tenía, o sea, a una persona que no sabe para qué va a utilizar toda esta información. Y eso se me hacía interesante y se me hizo interesante que estén usando eh, niños que practican videojuegos. Entonces, eh, nada, lo que pasó con esto, te cuento esto que pasó hace un año atrás, fue que, nada, me tocó hablar con un ingeniero que sabía de eso y toda la cosa, y a este niño le tocó formatear su computadora completa Ujú. para volver a meter todo, porque no, en serio, para mí era como, este niño se va a meter en un problema demasiado grave, que yo ni siquiera yo sabía como la magnitud del problema, entonces y sí, era un niño súper pilas con 12 años, me explico, practicando videojuegos. Aprovechando esto, quisiera que ahí me cuentes un poquito de tu acercamiento con los videojuegos, que a mí me parecen un entrenamiento mental bien interesante. Yo no los practico tanto, conozco un montón por mis sobrinos, pero yo no los practico tanto. Entonces, tú que streameas Uy. más bien, quisiera que me cuentes un poquito cuál es el primer videojuego que practicaste, cómo te fuiste acercando a esto, cuándo empieza el streaming. Cuéntamenos. Oh, por Dios, a ver. Mi historia con los videojuegos empieza también casi desde que nací, a los 3 años, cuando mi segundo hermano trae la PlayStation 2 y ahí me Mm, enamoro. O sea, ahí me agarra de uno. De ya. ahí mi papá me compró una Wii, de ahí los juegos Flash, Ujú, seguí. De ahí ya pude comprarme mis juegos, estuvo mejor. Y el mm, streaming lo empecé realmente a los 12 años. mm. Los streamings empecé a los 12 años porque ya que sentía que perdía mucho tiempo jugando, o sea, yo Ujú. de media hasta los 14 años jugaba de 6 a 8 horas para arriba. O sea, Ujú. sentía que era una pérdida de tiempo y que mejor era transmitirlo a otras personas que Ya. tengan el mismo Qué tiempo bacán. desocupado que yo y me miren. Ya. Oye, oye, ¿qué opinas de que la Organización Mundial de la Salud haya declarado ya la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental? Aprovechando que estamos hablando de esto. Como Aquí una está el primer enfermedad. consumidor. Aquí está. A ver, yo acepto que los videojuegos para una persona que no tiene una voluntad física, porque este tema de adicciones es muy enorme, te Ujú, recomiendo pues, también a tu audiencia que escuche el interludio que dije, que realmente la droga depende de la capacidad de resistencia de una persona. O sea, la persona debe tener una cantidad referente de lo que sea adicto, o sea, de ujú, lo que esté ligado, pero que no sea dañina para su cuerpo, porque ujú, ya es un toxicómano. En el momento en el que consumió la sustancia y le gusta,
o el hábito, porque, por ejemplo, rascarse la parte de las uñas también es un TOC, es un trastorno, es Ujú. una adicción. Y estos conceptos de una adicción hace mal, una adicción hace mal en exceso. Por eso el alcohol, una copa de vino al comer una carne roja no te hace mal. Un porro no te va a hacer mal. Aquí hay algo interesante con eso que estás diciendo, porque claro, lo que estamos intentando plantear es que, verás, voy a abrir un poquito el espectro, ¿ya? Se me hace bien bacán, por ejemplo, decir que todos somos de alguna manera consumidores de drogas, porque todos hemos consumido azúcar, o porque todos hemos consumido cafeína, ¿ya? Para que la gente que Sí, también sí. esté dentro de eso no se quede fuera. Entonces ya, a partir de ahí todos hemos consumido esto, o todos nos hemos enfermado y hemos tenido que tomar medicamentos con anfetaminas. Entonces, ¿en qué momento eso se va del hilo? A mí se me hace bien interesante el planteamiento que hay ahora en torno a los sistemas de rehabilitación cuando una persona pierde por completo el hilo de su vida y empieza a dejar de dormir, deja de comer, etcétera, etcétera, y roba capaz para consumir alguna sustancia. Porque yo siempre digo que tiene como dos factores. Por un lado, sí incide su parte biológica, sí tiene todo que Sí. ver con que su ADN, tal vez tiene ADN de adicto porque su abuelo fue adicto, etcétera, etcétera. Y él De hecho, tenía, y él tenía hablando de adictos, o sea, nuestros abuelos estaban glu, glu, glu con el opio. O sea, en esa época era legal y se lo daban para dormir. O sea, Claro, y eso que dices es súper fuerte porque tenemos una sociedad bien adicta al alcohol, por ejemplo. Y lo que quiero decir es, bueno, identificar Latinoamérica. eso por un lado, ajá, identificar estas adicciones por un lado y por el otro también, ¿qué tan importante es que tú tengas un contacto contigo mismo, o sea, que puedas tener un diálogo contigo mismo para saber qué estás haciendo con tu vida? Y el segundo, con tu familia, ¿no? Con tu entorno, para ver cómo te desarrollas. Con tu familia, diría, por decir tu entorno, porque puede haber personas que no tengan familia y aún así nos van a convertir en adictos. Y creo que todos esos factores están jugando en escena. Una persona que no tenga un diálogo consigo mismo, cuando se le vaya el hilo de algo, no va a poder afrontarlo de la misma manera que una persona que sí se habla francamente y sí puede tener un diálogo consigo mismo. Una persona que tal vez no tenga ninguna clase de nexo afectivo con nadie, siento que podría ser mucho más vulnerable que otra que sí pueda tener establecer alguna clase de lazo afectivo con alguien. Y la tercera, con este asunto biológico, y eso ya científicamente comprobado, ¿no? Para las personas que sí tienen un ADN de adicto, Adictivo. eh, Ujú. sí, sí, es muy difícil salir. Y eso ya les diría yo por la experiencia de todos mis amigos que en algún momento han debido ir a rehabilitación, que tal como decías, ¿no? Capaz nosotros, no sé, yo tipo 16, igual 17 años de alguna vez, cuando ya viajamos incluso, en Chile todo el mundo fumaba marihuana, todo el mundo consumía marihuana. Entonces me acuerdo que para mí fue como una primera experiencia como más bien decepcionante, y dije como, ok, no veo la gran maravilla que todo el mundo más bien me hablaba como con un apasionamiento de esta droga, es magnífica. Y yo fue como, sí he probado, pero ni siquiera me gustó ni nada, entonces no pasó nada. Y a menudo mis amigos ya empezaron a consumir, ¿no? En algún momento de esos 10 capaz que consumieron juntos, unos 6 no pasó nada, pero tal vez los otros 4 ya empezaron a consumir Otras antes de, cosas. claro, otras cosas, y ya el asunto era como, oye, si es que yo no me fumo un porro, yo no puedo dormir, yo no puedo concentrarme. O sea, yo tenía un amigo que estudiaba en esa época en la Politécnica Nacional, y él me decía, o sea, yo no puedo dar examen si es que yo no me fumo un porro. Yo le decía, o sea, pero ¿en qué momento te hiciste dependiente, no? O sea, porque, ¿sabes que a mí esa parte es la que más me choca? No, supongo que es Los por mi... toxicómanos. Los No, toxicómanos. no, no, me choca el hecho de que como ser humano seas dependiente de algo para poder vivir, para poder hacer alguna cosa. Esa parte es como que para mí es como, esa parte esclavizante es la que más me cuesta asimilar. Así digo como, no, ¿por qué? ¿Por qué yo debería ser adicto a algo para poder dormir, por ejemplo? Dormir para mí es de las cosas más placenteras del mundo y si dependiera de alguna sustancia, me parecía como bien triste. Entonces Es creo que que, es, claro. mira, yo tengo esa situación.
A mí no. Yo, yo, por ejemplo, Así, yo por yo no ejemplo. duermo. Yo no duermo. Ya. Ajá. Yo tengo la glándula del sueño más podrida del mundo. Yo no Mira, duermo. ya. Yo, en serio, que ayahuasca o lo que sea, no, no duermo. No. Ya. Y créeme que solo cuando ya me encuentro en paz, después de haber terminado algo, puedo dormir. O si no, no duermo. Ay, mira. Oye, Yo pero tengo un mal realmente psicológico estén. que si no estoy en paz, siento que eso me molesta. Siento que eso debo quitarlo de alguna manera, ¿no? Tengo ese instinto de quitarlo. Y si no puedo, no duermo. Oye, eres la segunda persona que me dice algo similar. Yo tengo una amiga que cuando salíamos a vacaciones en la universidad me decía, como no estoy trabajando ni haciendo nada, no siento que tengo que he cumplido ningún objetivo en el día y por toda la noche no puedo dormir. Me acuesto en la cama, cierro los ojos y me quedo ahí, pero no me duermo, porque no he tenido ningún objetivo de nada en el día y siento que todo el día, o sea, fue una mierda, siento que fue Hasta en Mompiche, en el sitio más placentero de nuestro país, que se supone que debería estar relajado, estaba trabajando. No puedo tomarme estas cosas a la ligera porque en algún momento mi mente depende de ello. Soy adicto a hacer mis propias rejas. Porque si yo no me pongo un objetivo o una muralla, al menos al día, yo creo que lo estoy haciendo mal. Siento realmente que estoy fracasando en un ámbito de autocrítica. Siento Ujú. que estoy fallando como mejora humana. Creo que si en algún momento dejo de hacer algo, Qué bacán, es que estás de, hablando como si le fallé a la es, humanidad, maldita es que, sea. mira, Le yo fallé a la siento, evolución. es que yo pienso que las personas que en algún momento no hacen nada, incluso los yonkis que se quedan fumando sus pitis en el porro, hacen algo, se Ujú. quedan ahí, hacen algo. O sea, pero Ya. la gente que, por ejemplo, se obsesiona con un juego o se obsesiona con algo y no sale de eso y realmente solo está con eso y en algún momento lo pierde, es triste, porque esa persona Ujú, empieza a ser dependiente de esa cosa. ujú. Ya Y te caché. no nos refiramos solo drogas, no nos refiramos solo adicciones, responsabilidades. Si en Ujú. algún momento dejas de pensar, porque no tienes nada en qué pensar, el blanco lleva la estupidez. O sea, Ay, ya, si sigue, no hay sigue. nada si no hay nada en qué ocurrirse, empiezan a ocurrirte estupideces. Hay un libro genial que te voy a recomendar que leas, eh, se llama El aburrimiento, la aventura y la seriedad, así se llama. Es de un filósofo alemán eh, que se llama J. Levnikov. Este señor es bien chévere porque eso que acabas de decir lo explica de una manera bien interesante. En la antigüedad, una de las cosas más interesantes que había es que para los nobles estaba permitido el poder tener este espacio de ocio y aburrirse, ¿no? Y muchos de ellos se volvían perversos, hacían cosas perversas para no aburrirse. Entonces, no sé, digamos que tú eras un príncipe y pues nada, eras un príncipe, ya no tenías que trabajar para comer ese día o para vivir ese día. Y pues decías nada, que me traigan dos esclavas, ¿no? Entonces, en la Persia antigua dicen que solían a las esclavas arrancarles los brazos y alguna de ellas sobrevivía. Y me acuerdo que cuando yo leía la crónica decía, ¿qué diablos? ¿Qué me está contando? ¿No? Y él decía, tenemos dos aristas en las cuales podemos llegar cuando nuestro cerebro enfrenta el aburrimiento. El uno tiene que ver con nuestro plano humano, humano-animal, Físico. ¿sí? En donde nos encontramos con la bestialidad. Ese es nuestro bestiario, decía. Y en el bestiario podemos hacer cosas estúpidas, etcétera, inventarnos alguna cosa, formularlo, ¿no? Para algo bueno, productivo o para algo que destruye nuestros yos. Y el otro lado es la divinidad, y esta parte me parecía muy loca porque ahí empezaba a hablar de Siddhartha Gautama, y él decía, ¿qué hacen estas personas que deciden emprender, o sea, deciden de pronto abandonarlo todo y emprender viajes como de búsqueda espiritual? Y él decía, contemplan porque están intentando ver detrás de lo aparente.
Entonces yo decía, qué raro, y ahí empieza, ¿no? Empieza la crónica de Zoroastro, de Jesús, de Buda, y yo decía, qué interesante esto, porque ahí me quedé pensando que lo que a mí me suele pasar con las artes, con el gusto artístico, es que me encanta cómo el arte puede de cosas tan simples, sencillas, incluso vanas, o sea, las que uno creería, como una silla, como una banca de parque, tal como estabas mencionando, plantearte algo tan grande, tan profundo, tan capaz doloroso. eh, y me ha pasado capaz con la poesía, capaz con el cine, con el teatro, con la literatura, que acabo de leer algo y digo, maldita sea, estoy llorando porque alguien, no sé, no se amarró bien las agujetas de los zapatos, me explico. Esto es estúpido. ¿Qué está haciendo el poeta o qué está haciendo el que me está contando esta historia? ¿Por qué? ¿Por qué me duele? Y hurgo. Es la manera de contarlo. Ajá, entonces yo siento que ahí nuestro mundo es tan veloz, y esta parte ya me meto con todo, capaz, es tan veloz para desarrollar entretenimientos inmediatos, que nosotros necesitamos dopamina y estamos chateando, necesitamos que esté sonando nuestro celular, necesitamos el logro inmediato capaz del producto que estamos haciendo nosotros como creadores audiovisuales, para la gente que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, qué sé yo, cada vez debe ser más porque eso no se llena nunca, me explico, nuestro cerebro siempre va a querer más. Y el otro es justo llegar a esta etapa como de, ok, esto que está pasando ahora contigo también tiene un efecto mágico, también tiene un efecto contemplativo y también podría ser artístico. Ponte que yo digo, verán, esta conversación que hice con Ignacio Soria, ¿se acuerdan que le entrevisté? Pues resulta que Ignacio Soria estaba muerto, se murió un día antes de que yo le entreviste, pero tengo una entrevista grabada con él un día después. Sería bien, o sea, yo te estoy poniendo como algo extremo, pero siento que los ¿Quién sabe? artistas o los contempladores o, no sé, los mesías en algún momento en la historia de la humanidad hicieron eso. Estaban buscando estas cosas magníficas en la aparente normalidad y aburrimiento de los reyes. La crónica de Siddhartha, de hecho, en las últimas palabras que le dice a su padre, que es rey, él le dice que si se queda ahí, va a tener demasiadas cosas para ser feliz, que él no puede, eso dice, no puedo resignarme a ser feliz solamente. Entonces, lo que él está diciendo es que lo que está buscando es algo mucho más grande que la felicidad, porque la felicidad de alguna manera pues es este planteamiento de lo efímero, y él dice que quiere algo que sea para él eterno, no para nadie. O sea, la búsqueda de él es esa, muy, muy individual, muy suya, muy así. Eh, Obviamente en la época, la crónica, de hecho, cuando uno lee la crónica, de hecho, eso también es bien chévere, que un montón de traductores escriben de ahí sobre lo que pensaron el rey, la reina, o sea, el sultán y todas estas personas que le rodeaban, y La era como, reinterpretación. claro, estaba, o sea, para todos ellos estaba loco, era como un man está loco, se perdió, lo perdimos, y en un momento pensaron en mandarle a matar, de hecho, porque decían cómo van a tener a alguien loco vagando por ahí que diga que es de la familia real, nunca, entonces era como una vergüenza. Y esa parte, bueno, hago paréntesis. Lo que quería decir es que este aburrimiento al que nosotros a veces nos enfrentamos ahora tiene estas dos oportunidades. La una, tal vez, de encontrar algo muy nuestro, muy interesante y que tal vez incluso si lo compartimos puede ser trascendental para el mundo. Y la otra en donde estamos valiendo arte y capaz, no sé, decido hacerme un piercing en el ombligo y luego pasarme Y una... adiós. Ajá, me explico, Una ajá. varilla. A Sí, una ver, es varilla. que en el momento en el que sabes que puedes crear algo bueno, ya es algo en el que, en lo que tienes que pensar. Así que no es aburrimiento, es algo que se generó del aburrimiento, sí, pero deja de ser aburrimiento cuando lo haces, incluso con las estupideces. Sí, 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 absolutamente. Así que Ah, ahí con entramos en este otro territorio, pero porque ahí me estás hablando de gente perezosa y me identifico completamente. te estoy revoleando. Sí, sí, está bueno. Sí, 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 definitivamente. No es lo mismo imaginarse algo, tenerle un proyecto, tener una idea fantástica a ponerte a realizar. ¿Ves? Ahí entro otra vez con tu cerebro. Siento que tienes el imaginario para planear el alguna vez tener un canal de entrevistas, pero también tienes el trabajo estratégico para decir, a ver, me va a tocar llamar a estas personas, acordar estos horarios, armar un cronograma, ver cuándo voy a editar, cada cuánto voy a publicar, etcétera.
Ahí quisiera que nos metamos de nuevo contigo. ¿Cómo vas articulando todo esto ya para tu canal? ¿Cómo ese aburrimiento que tenías capaz en algún momento se convirtió en un momento en un canal de entrevistas? Lo fue desde un inicio. Ujú. Bueno, realmente no. Realmente quise darle el enfoque de la tertulia, porque a mí Mm, me encanta la tertulia, a mí me encanta hablar, a mí me encanta comentar noticias. Así que ¿Ya? desde el primer momento lo hice con mis amigos más cercanos. Si ves los primeros 5 capítulos de Charla Ujú. Bruta, son con mis amigos más cercanos. No, no, Ay, no, qué no es bacán. alguien tan importante. Yo empecé a traer gente desde el 6.º capítulo, que era realmente es mi abuela, es mi familiar, así que desde el 7.º podemos contar, porque Ujú, mi abuela fue guardia carcelario y contó su historia. Así que creo que en el momento en el que empecé a hacer entrevistas fue cuando me acerqué a gente que hablaba en el medio. Por ejemplo, la primera entrevista que hice fue a Esteban Muñoz, un compañero mío, desde aquí un abrazo. Somos compañeros del colegio, él es un TikToker famoso y le entrevisté por esto mismo de TikTok sobre la cosa de redes, sobre cómo controla uno a una audiencia. O sea, intenté meterme en lo que es una red social y entender realmente lo que quiere el público. Y mm, mm, al enterarme de esto, me di cuenta de algo, que no es solo un público, que hay miles y miles de públicos y que tú tienes que buscar el tuyo. Y cuando yo encontré el mío, no me podría sentir más feliz. O sea, al principio fue difícil porque primero compartía charla bruta con la gente de mi medio, o sea, gente de mi colegio, gente que yo conocía, gente cercana. ujú, Y no todos estaban interesados en un contenido quizás tan informativo, y eso lo entiendo, porque no todo el contenido es para todos. Y cuando empecé a abrirme a nuevas instancias, o sea, a nuevas personas, llegué a nueva gente. Y creo que el mejor método para crecer, al menos en mi manera estratégica de verlo, es conociendo más personas. Porque si conozca a esta persona, las personas que están con esta persona me van a ver a mí. ujú. ¿Por qué? Porque estuve con esta persona y se identifican con esta persona. Así que en la estrategia es traer gente para que me vea más gente. En la Ujú. historia es que quiero dar un mensaje. Y creo que eso es lo más importante porque es un principio de economía, es un principio que las empresas realmente deberían tener un contexto ético y a la vez suplir las necesidades de la empresa. O sea, si yo tengo mi propio contenido que me abastece a mí, que con ese contenido me lleno, lo importante es que quiero que ese contenido se llegue a ver más, Ujú. porque quiero que mi mensaje se llegue a dar más. ¿Por qué? Porque lo considero bueno y que merece ser escuchado. Y ahí es cuando llegamos un poco más a la opinión introspectiva de la persona y los gustos, porque no a una persona no le puedes obligar con una pistola, oye, mire mi podcast, no. Ujú. Realmente creo contenido y toda mi publicidad se basa en, si quieres, escúchalo. Y si te sientes identificado siquiera con un capítulo, yo ya me sentiré realizado, porque ya mi mensaje llegó a alguien más y por algo que a esa persona le gusta. Claro, en esto sí, me identifico completamente con lo que acabas de decir y de hecho creo que ahí la creación de público, independientemente de todas las cosas, sí se da por nuestra intuición como creadores de contenido. Intuición también debería que decir que podría estar a cargo de la espontaneidad que una persona pueda tener. Eh, igual y siento que el crecimiento, aunque lento, pero seguro, también te da el respaldo de que la persona que está escuchándote obviamente está interesada en ti, en tu trabajo, en tu enfoque de ver las cosas, en tu forma de hacer ese trabajo. Entonces sí, te entiendo completamente en esa parte. Es tu carrera, o sea, si ya tienes algo detrás, si ya la gente, mira, yo cuando empecé a echar la bruta realmente no me creía nadie aquí, porque realmente no era nadie, mi voz no se conocía por nadie. Ujú, Y ahora que medianamente tengo mi medio, o sea, que ni tan grande, ahora soy alguien más uno, realmente me puedo desenvolver más. Pienso que ahora puedo decir las cosas como realmente las pienso
sin que me critiquen tanto. ¿Por qué? Porque la gente que me va a escuchar va a ser la gente que piense como yo. ¿Por qué? Porque es mi público. Ujú. Sí, sí. También siento yo que las cosas ahí son bien constructivas. Y eso, o sea, eso debo decir en función a los videos que yo también he ido subiendo poco a poco, porque lo que suelo ponerles cuando publico es, si tienen comentarios, dudas, cualquier inquietud, pónganme nomás aquí, que más bien me sirve un montón para poder hacer mejor este trabajo, porque no es que yo sea entrevistador profesional o algo así. Y tampoco el objetivo de esto es crear una entrevista como tal, sino un diálogo. Entonces les pongo, pero hay un montón de gente que capaz me dice, oye, en serio, quería escucharle más capaz al entrevistado y te pasaste, y yo les pongo como, no, no pasa nada, sí, gracias, gracias, No, no no pasa pasa nada. nada. Ya lo volveremos a traer. No, no, Claro, no hay problema. sí, sí, para mí es como, no, tranquilos, así, lo que trato de establecer para eso también con el público, y yo creo que el público lo recibe súper bien, es, oye, en esto estamos dialogando, así es básicamente eso, así es la construcción de un diálogo y veamos cómo va, así hay gente que capaz es mucho más, sí, es mucho más holgada para poder hablar, hay otras personas que son mucho más reservadas, hay personas que entonces yo siento que ahí solo esa diversidad ya le da un enfoque diferente a cada capítulo. Ya me hace sentir también a mí mucho más enamorado del diálogo en el sentido del, del compartir ideas y el poder aprender uno del otro, que creo que es mucho de lo que se ha obtenido. Ahora lo veo de una forma también mucho más amplia, así. Ignacio, quiero que me cuentes de esta parte de streamer. ¿Sabes? Esta parte sí la veo, o sea, esta parte sí la siento alejada. Ahí te cuento el Eso episodio. llega más a mi generación. Sí, sí, Ya. esa me llama mucho la atención justo por eso. Cuéntame un poquito cómo se da esto del streaming, tal vez incluso con qué videojuegos y todo, cómo reacciona ahí el público, porque justo antes de empezar me decías, la diferencia es que ahí tienes la reacción del público y el público te dice en tiempo real qué está Sí, sí, la pasando. cagaste. Claro. Sí, 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 es horrible lo que acabas de hacer. Bueno, a ver, es que es fenomenal cómo en la televisión dicen insultos xenófobos o racistas o transfóbicos o homofóbicos o todo lo que termine en fóbico y la gente no los funa. Pero cuando un streamer dice un chiste con la N palabra, termina funado hasta en Somalia. Así que el concepto del stream es mucho más global porque la gente es mucho más conservadora. Y esto lo empecé a hacer con los videojuegos porque entiendo que hago un contenido más informativo, pero a la vez quiero estar conectado a mi generación. Así que estoy haciendo un contenido que es mirado por mi generación y mirado por mayormente público adulto, porque Charla Bruta se escucha mayormente por gente mayor de edad y la mayor cantidad de gente que me mira en este son gente de mi edad. Así que este choque intergeneracional me gusta porque en el contenido puedo desenvolverme más prácticamente con la gente de mi generación, pero cuando estoy hablando de un tema serio, un tema informativo, ya puede verme la gente como realmente soy y cómo quiero dar mi mensaje. Esa es toda una máquina. Ahí quisiera tocar los extremos. Y quisiera que me digas tu punto de vista con esto. Me acuerdo que yo la primera vez que vi, o sea, me enteré de un streaming que duró como, creo que duró como 15 días o algo así. Y me Mm, quedé pensando, ¿no? Y dije, los ajá, extensibles. ¿quién hace un extensible de 15 días? Así que pasó. Y me acuerdo que, claro, un amigo mío que es como bien adicto a los videojuegos me decía, ni sabes, Javier, o sea, yo a esta man quería verle, pero toda la noche, así le veíamos dormir. Ella nos llevaba a la ducha, de hecho, o sea, solo veíamos su perfil y ella bañándose detrás Es del que vidrio. no se podía ver más. Claro, entonces yo decía, y yo le decía a mi amigo, le decía, oye, pero es como, o sea, esta man se convierte como en el ídolo, como en la fantasía de todos ustedes, porque dedicarle 15 días, le decía yo, y hacerle donaciones económicas y todas estas cosas que se hacen en torno a eso. Es que esa es la idea de un extensible. Si la gente sigue Ujú. pagando, que sigan. Claro, entonces yo ahí quisiera que me cuentes un poco cómo se da el tratamiento de todo esto, de cuántos, no sé si tú hayas visto algunos, si ya hayas participado de alguno, no sé, porque ¿sabes lo que me estaban contando? Una amiga que había hecho en España me decía,
O sea, yo hice uno de una semana, me dijo, pero yo tenía a mi hermana que me estaba respaldando en algunas cosas porque como estás en vivo todo el tiempo, o sea, sí tienes que tener a alguien como que te respalde. Y yo le dije, qué loco, eso es como tener un trabajo de producción detrás. Y me dijo, claro, es que si no, ¿cómo vas a salir de eso? Pues, y yo le decía, ok. Entonces, quisiera que me cuentes un poquito cómo se da el tratamiento en este caso. Y también qué opinas de gente que capaz se pasa y hace un mes, así, en vivo. No, mentira. Sí, ha habido, de hecho, Ujú. el extensible más largo de mi compañerito Igre, así fue, duró 33 días. 33 días en streaming. Y lo paró él, porque iba a seguir, porque las donaciones seguían. Así que él Oh, lo decidió parar y decidió dar las donaciones a una fundación benéfica. Yo particularmente he hecho un extensible no de bits ni de donaciones, yo sino de actividad, porque realmente soy un streamer pequeño, así que mientras más comentaban, más duraba el stream. Y mi extensible más largo llegó a ser de unas 14 horas, o sea, estuve 14 horas ok. de noche a mañana. Ujú. Y este streaming fue en la época del verano del 20, si no me equivoco, del 2020, recién saliditos de pandemia. No, Ujú. ya había salido del colegio, me puse a hacer 14 horas de streaming y en ese tiempo era donde más hacía streaming. El streaming más o menos en esa época duraba de 5 si es que no a 10 horas. Así que Ok. ahí yo me masacré más con el streaming. Lo dejé por un tiempo, más o menos a mediados del año 2021. Ya. Ahorita estoy volviendo, o sea, hace muy Ujú. poquito volví, creo que hace una semana. Y realmente me centro en jugar videojuegos y estoy con un público realmente promedio, diría yo. No es tóxico, o sea, es un público Mm. normalete, pero diría que me respaldan a mí y creo que eso es lo que importa. Una de las cosas que más me asombran del mundo en el que vivimos ahora es la capacidad de exhibicionismo que tenemos. O sea, esta capacidad de poder ponernos como en una vitrina a través de nuestros celulares y mostrarnos, ¿no? Mostrar nuestras cosas. ¿En qué momento, o sea, cómo crees que se van planteando las medidas del hasta dónde puedo mostrar o qué cosas de mi intimidad ya definitivamente no van? Porque siento que a veces esa medida, eh, recién veía el tratamiento psicológico de una chica que era famosa en Polonia y se me hacía bien interesante porque hubo un punto en donde ella explicaba y decía, claro, es que si tú le dedicas 18 horas todos los días a esta actividad, ¿en qué momento todo lo que tenías como para mostrar se te agota? Porque yo decía, claro, qué raro que alguien sepa cómo me ducho, solamente eso ya es como algo mío, o cómo me cepillo los dientes, no sé. Es como, son esa clase de cosas que dices como, esto es tan estúpido que a quién le va a importar, me explico, esto es mío, o sea, este es mi espacio. Y, no sé, el baño para mí, por ejemplo, sí Hay parece, gente, ajá. es que el tema de esto es que hay gente de todo tipo. Hay gente de Galaxia 9 que no sabes de dónde sales, salen de la alcantarilla y dicen el comentario más inherente y menos oportuno para la situación. O sea, son ¿Ya? gente que realmente sapea vida de otros porque no tienen la suya. Eh, Cameo oficial del gato, disculpa. No Eh, pasa nada. Cuando una persona hace un contenido tan extenso y tan interactivo como lo es el streaming, te llegas a enterar cosas que no sabías. De los streamers pequeños pasa mucho esto, que cuando están en una partida y empiezan a gritar, los papás llegan y se los zarandean. ¿Por qué? Porque es la casa de los papás y está bien. A ver, yo no digo que no, pero yo más o menos como tengo mi vida, tengo más o menos un periodo de tiempo en el que sí puedo hacer stream, donde estoy solo en la casa y puedo gritar como quiera. ¿Por qué? Porque mis hermanos están haciendo otra cosa y mi mamá está trabajando. Así que me Ujú. permito hacer estas cosas porque tengo la disponibilidad, porque si no tendría la disponibilidad, no lo haría. Sería muy incómodo para mí. Lo que me suelo poner a pensar Tapería. es, más allá del dinero que se gane con esto, más allá de la fama que puedas ganar, eh, ¿cómo sobrellevas tu vida con millones de ojos encima? Y también, ahí me viene la siguiente pregunta, que es una pregunta que yo suelo plantearme mucho también.
¿Cuántas miradas necesitas o cuánta atención, la atención de cuántas personas necesitas para estar bien, para sentirte seguro, para Mira, sentirte tranquilo? con decirte que mi promoción, mi marketing es, míralo si quieres o si no, desaparécete, es todo. Ahí ya O tenemos sea, una postura. o sea, yo tengo la postura de que si quieres, mírame. Y está perfecto. ¿Por qué? Porque yo considero que lo que yo doy es bueno. Si Ujú, no lo quieren, no lo tengan, yo lo seguiré dando. ¿Por qué? Porque es algo que me llena a mí. A mí no me llena el número de gente que llega a ver, me llena lo que llego a hacer. ujú. Y creo que cuando llego a una persona que tiene una vida más increíble que la anterior, siento que realmente me desenvolví como persona y que puedo seguir haciéndolo. Está chévere. Contigo yo siento que tú estás salvado porque tienes un criterio. No, mentira. Pero O sea, no, tengo pero. bases, sigo siendo un pendejito de 16 Sí, sí. que juega League of Legends, o sea, estoy en las últimas, yo Oye, también, pero League of Legends es una bestia, no te metas con. No, mentira. No, sí es una bestia. depende, eres mi Oye, intimo. te iba a preguntar ya con gustos específicos, ¿no? A ver, tienes un gusto enorme por el periodismo, decíamos, ¿no? Y tienes un gusto también enorme por la política. Ahí quisiera que me cuentes Es cómo que se van suena a, contradictorio cuando lo dices. A cómo se ver, van a concatenar estas dos es ramas. que yo me baso en un principio. Los dos están mal. El Ya. periodismo actual en Latinoamérica es Ujú, lamentable. Una cosa que hablamos en la entrevista que te hice, ujú, una broma como lo de los Bucaram no debería ser broma, porque por ujú. comunicar algo no te deberían matar. Así que Ajá. eso, por una parte, está mal. La política también está mal, porque es un montón de circo corruptos que no saben cómo manejarse y que el gobierno realmente en ciertos países de Latinoamérica e incluso aquí en cierto momento llegaron a hacer decisiones que condenaron en cierta parte del país. Y yo tengo amor por estas dos elecciones. Bueno, no es amor a la política, es afición. Amor sería el periodismo. Amor al periodismo porque nada me gusta más que poder haber dado un mensaje correcto y que realmente tenga bases, porque yo me baso en el principio de yo no quiero dar una opinión. O sea, yo doy mi opinión en los sitios que yo doy mi opinión, pero cuando tengo que informar algo, yo no siento que mi voz debe tocar ahí. Y es algo que pasa muy seguido en este país, que se retocan noticias para Ujú, darle un poco más de clic. Actualmente el periodismo es el clic. Y a mí no me importa realmente el clic, a mí me importa hacer clic en las cabezas, a mí me importa que la gente se dé cuenta de cosas que están ahí, porque se pueden comprobar que están ahí, que cientos de medios comprobaron que está ahí y que aún así pueden estallarte la cabeza porque no lo sabías, porque no te educaron para saberlo. Yo ujú, quiero dar una educación, un, yo quiero dar un mensaje, quiero representar cosas que quizá no te llegaron a enseñar, cosas que no dan en la escuela, porque ujú, eh, que que un obispo transgénero haya sido el mayor pontífice de la región escandinava, no te lo cuentan. ¿Por qué? Porque está mal visto según lo que recuentan ellos. Y son cosas que pasan, son cosas que no te das cuenta hasta que te las presenta alguien como yo. ujú. Y esta visión de la realidad en las que podemos mostrar la cara que no todo el mundo descubre porque no es conocida, porque cuando hablo del conflicto de Mali, muy pocas personas me van a ver, pero si pongo entrevista a Aníbal Bueno, sí va a ser escuchado, porque es Aníbal Bueno, porque es el fotógrafo que estuvo en el conflicto de Mali. Así que si yo hablo de una metódica
que es, por ejemplo, lo de este conflicto, a nadie le va a importar. Pero si hablo de una persona que estuvo en el conflicto, a la gente le va a importar, porque a la gente le importan las personas que conoce. Por ejemplo, si un niño se te muere enfrente, un niño, 5 años, tú te destrozas, porque es un niño, porque un niño no ha hecho nada en su vida, porque un niño tuvo mucho más para vivir, tuvo mucho más para esperanzar, o sea, pudo llegar mucho más lejos y no se lo permitieron. Pero cuando escuchas de una noticia que mataron a 100 niños en Somalia, no te duele, porque no lo viste. Ahí estás planteándolo como en la colectividad. Sí, sí, te entiendo. Así Oye, que claro, el concepto general de la comunicación, del por qué me gusta, es que me quiero dar la verdad que no se llega a conocer, porque este mundo está invadido del clic. Yo intento hablar del tema en específico, porque es algo que considero que la gente debe saber, y traigo a personas que realmente saben porque han estado viviendo ahí o han vivido ahí. el poder conseguir a alguien que tenga vivencias para contarte y que no solo leas la noticia se me hace súper potente porque el tener la información desde la fuente no es lo mismo que tenerla por terceros o Muy cuartos. distinto, es muy Claro, distinto. claro. Y la verdad, también ahí quisiera que me hables un poquito, que esto lo mencionaste antes, del valor de la experiencia como tal. Mm. El, el que incluso te cruces con personas que tal vez todavía les cuesta verbalizar lo que vivieron porque no lo han terminado de asimilar. Esa parte quisiera que me cuentes un poquito porque creo que antes la mencionaste. Por ejemplo, mi última entrevista, es que me estoy haciendo mucho spam, disculpa. No, no pasa nada, Eh, tranqui. este fotógrafo que te digo, Aníbal Bueno, Ujú. pasó la malaria más potente de toda África. Solo una de 5 personas se salva. O sea, asimilar que de una en 5 chances te pudiste haber muerto es muy difícil. Y traigo a esa persona para que me lo cuente, porque esa persona lo pasó, lo sobrevivió y aún así quiere contarlo, porque le da orgullo. Y creo que el Mm. valor de esa experiencia, de haber madurado y haber realizado, que pasaste esa experiencia y realmente puedes superar otra, es lo que le da valor a mis entrevistados. Claro, y en realidad el sentido como de la vida también, el valor de las experiencias que tenemos que enfrentar. Porque cuando me contaste lo de Alemania, también me quedé como con esa sensación de, uff, fuerte. Por ahí estar y pisar en algún momento, no sé, los campos en Polonia, ponte, para una de mis amigas, ella siempre cuenta esa experiencia en primera persona y es como, Golpea mucho, estuve en un campo de concentración en Polonia y fue, uff. golpea mucho. Y claro, em, me acuerdo que cuando hablábamos de esto, ella me decía, o sea, yo tengo una bisabuela que vivió eso. Y el haber vivido eso, a pesar de que yo sé que mi familia después migró y no volvimos a saber más de toda esta parte de la familia que ya se quedó, para mí es como que mi ser todavía no puede asimilar por completo justamente lo aparentemente cerca que pude haber estado de que toda mi familia, de que mi propia abuela y mi abuelo estuvieran pues también como parte de un campo de concentración. Entonces ella me decía, y sabes que cuando llegas ahí con mi experiencia como familiar, eh, te chocas un poco con los turistas, me decía, las personas que van por turismo negro a conocer el lugar y todo esto, porque tal vez tú vas como con la sensación de ir a visitar un cementerio, porque aunque no sepas dónde Es un está la tumba, cementerio, claro, aunque es un cementerio. no sepas dónde está la tumba, dónde está el cadáver, es para ti eso, o sea, es el campo santo para ti. Sí, ahí. A De ver, hecho, aquí una asimilación chiquita. una asimilación leve. Y en realidad yo diría que también cuando nos enfrentamos a todas estas cosas como demasiado dolorosas, siempre el dolor va a ser difícil de asimilar. No creo que la experiencia colectiva ahí se me hace, de hecho, con todas las personas que hayan tenido familiares o algo así. Yo ahora estoy leyendo un libro que se llama El boxeador polaco, eh, que habla de una persona que tiene, pues, que tuvo a su familia en Polonia, que todos fueron asesinados
y él habla como con esta, por un lado con esta especie de vacío y por otro con, Nostalgia. sí, pero también sabes con la extrañeza de no acabar de comprender eso porque él no lo vivió, porque su familia salió con las justas. Entonces, Ujú. también como con esta sensación de que sí te lo contaron, pero es una historia lejana todavía para ti, algo así. Pero es algo que sí o sí repercute contigo. Sí, sí, definitivamente, sí, por completo. Yo creo que de hecho es un rompecabezas de cosas, porque si fueras al lugar igual tienes otra piecita, si es que encontraras una carta de alguien tendrías otra, etcétera, etcétera. Siento que por ahí podría ser un rompecabezas emocional. A ver, para volver a todas estas cosas, Volviendo al tema, es que nos para vamos volver por a... las No, ramas. no, y está bien, porque en Esa es la realidad idea. Es la esta es idea. toda, estas son cosas que te constituyen también. Esto también es Ignacio. Y me parece bien interesante. Quisiera que me cuentes de futuro cómo vas planteando las cosas, qué cosas te gustaría estudiar o a dónde te gustaría ir, cómo te vislumbras a futuro. ¿Qué proyectos se Mm, vienen también? Que creo que ahí sería muy bueno que nos hables de tus proyectos venideros. uy, sí. Últimamente estoy trabajando con un estudio de grabación, Now TV. Estaba trabajando ahí hace unos 3 meses, hace un tiempo que no voy porque están renovando el estudio, pero estoy trabajando Ujú, ahí y hago promociones. Ahí grabé 2 charlas brutas. Eh, Realmente mi estudio, lo que conocemos aquí de charla bruta, que es usualmente estos 4 espacios, ujú. se va a mover a un estudio. Realmente voy a llegar a un estudio de grabación en el que podré hacer mis cosas más fluidamente. ¿Qué planeo estudiar? Planeo estudiar comunicación y periodismo, que me permite hacer el trabajo técnico desde atrás, o sea, manejo de sonidos, manejo audiovisual, y a la vez me permite comunicar como periodista. Así que eso es a donde apunto. Y si no, y si ya estoy en las últimas, hacemos el corre al truco y ahí nos apuntamos a la presidencia. Oye, el asunto con la merch también me llama la atención. ¿Cómo la fuiste Aquí, organizando? Que por aquí, cierto, para toda la gente que nos aquí, está mirando, para todos los que están ahí, vayan a consumir la merch del Ignacio, que por está favor, muy está chévere, está muy buena. chévere. Sí, De hecho, igual, algodón, está sí me joya. gustaría que le invites a la gente para que te busquen en Instagram, para que también Oye, tengan... claro, si me dejas ahí el espacio, @charlabruta en Instagram, en YouTube estoy como Crane001 y en Spotify también me encuentras como Charla Bruta. Eh, en Instagram hice la promoción de mi merchandising porque una marca me contactó, porque Ujú. estaba hablando con distintos proveedores y quería personalizar una camiseta para el canal y esa era la idea personal, o sea, quería personalizar primero una sola camiseta. Y de ahí me dijeron, esto tiene potencial porque tiene un buen diseño, lo queremos. Y entonces ahí empezamos a producir, he vendido un par nomás y va bien. Chévere, chévere. ¿Hay algo más que pienses, que tengas planificado crear en tu merch, además de las Ah, prendas? evidentemente habrán más cosas, eso más para marzo, creo que voy a ¿Qué verás? crear merch para marzo. Muy bien. Voy a empezar a hacer reportajes de investigación, o sea, más allá de Ujú, las entrevistas que también me gusta hacer, quiero hacer un reportaje de investigación. Eh, Quiero hacer también otro interludio para la próxima temporada de Charla Bruta, porque los interludios me tardo una temporada entera en investigar todo. Esos 7 minutos que tengo, los estuve investigando por 6 meses y está ujú. respaldado con las fuentes de la descripción, porque, por ejemplo, mi único video que tiene fuentes es el interludio, porque es lo único que considero que tengo bases científicas para decir. Ujú. Y ese video me costó mucho dinero y ahora que dinero, mucho, bueno, sí, también dinero, porque hice una investigación a la final de quimiología y de cómo estas cosas te podrían afectar al cuerpo. Hice una entrevista con Psiconáutica, hablamos un poco de cómo es este efecto y eso también me ayudó para hacer el interludio. Y ahora lo que quiero tratar es la homeopatía. Es un tema que no se tiene muy estudiado aquí en Latinoamérica, pero en Europa es una de las mayores estafas comerciales a nivel farmacéutico. Oh, El concepto de la homeopatía es que de una sustancia muy, 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 muy pequeña se puede sacar un medicamento.
Por ejemplo, tenemos 6 vasos, ¿ya? En un vaso con 100 mililitros, todos los vasos tienen mililitros, 100 mililitros, ¿ya? En uno ponemos tinte rojo, ¿ya? Y lo pintamos rojo. Sacamos el rojo de ese y ponemos en el otro, ¿ya? Lo disolvemos de nuevo, cogemos eso y ponemos en el tercero. Y así hasta el sexto. Y esas son las dosis en la homeopatía. Pero como no son dosis reales, porque a nivel químico no te hacen nada, te llegan a estafar, porque son medicamentos sin ningún tipo de seguridad farmacológica, son muy caros, presumen de ser sedantes para dormir y eso es una estafa comercial. Es un tema muy largo y que Oye, oye, realmente, qué loco eso, pero perdón que te interrumpa. ¿Eso que estás diciéndonos de esto, del estudio que hiciste en Europa o también se da aquí en América Latina? no, en América Latina el tema de la homeopatía es muy común, especialmente en en las pastillas para dormir, porque este es el medicamento al que más se recurre para la homeopatía, porque la gente se siente mal por consumir sedantes, entonces prefiere consumir algo que no tenga tanta cantidad farmacológica de tal químico. Entonces, Mm, por esas pequeñas dosis se dice que funciona, pero incluso aquí de Charla Bruto, un saludo para Tamayo, que él hizo una investigación de esto enorme, e incluso estuvo con un presentador español que demostró que la homeopatía es falsa tomándose una pastilla de 40, o sea, 40 de estas pastillas en una caja. ¿Por qué? Porque no son dosis reales, porque no te pueden matar. Según lo que dice la caja, son sedantes tan fuertes que no se tome una segunda sin recomendación médica. Este presentador, este biólogo, que realmente es un biólogo, se tomó 40 pastillas y no le y pasó nada. nada, porque las cantidades no son suficientes. Qué interesante que menciones eso. Sabes que en una entrevista anterior yo había estado charlando con alguien en torno a que en el país todavía hay una deficiencia brutal en el registro sanitario, en que se exige Es registro enorme, sanitario en un montón de es medicamentos. enorme. Esto lo Es hablamos con enorme. pretexto de medicamentos de uso sexual, porque yo le decía que hay un montón de reactivantes sexuales, de potenciadores sexuales y todas estas cosas. Y yo le Sí, decía, es verdad. un amigo mío fue a parar al hospital por tomarse una de estas cosas y cuando buscaron el registro sanitario o alguien que se hiciera responsable de esa intoxicación, no había Tintín. nada, ¿no? Ajá, no. Tintín. Entonces yo le decía en el país y en general en eso también, sí se me hace bien interesante eso que estás diciendo y como investigación está súper power, bien bacán. Vayan a verle porque, por favor, Ignacio, Claro, ahí tiene lo todas que las, necesites. ahí Y tiene todas cualquier las. tema aquí que necesites hablarlo, yo estoy abiertísimo a hablarlo. No tengo ningún problema para que me hables de cualquier cosa. Bacán, sí, 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 sí. Muy bien, Ignacio. Quisiera que para ir finalizando, me cuentes un poquito de... ¿Sabes qué me llamó mucho la atención? Para finalizar, quisiera de hecho que hablemos de algunos de los libros y un poquito de estas convicciones más bien, no sé si decir ideológicas. Sabes que, por ejemplo, yo ahí, con esto de las ideologías y todo lo demás, eh, me pongo a pensar en mis ideales más que en las ideologías, que por lo que he estudiado y por lo que he leído, siempre han sido como un material de investigación súper útil para entender los contextos de la historia y cómo las personas hacían, no sé, cómo llevaron a cabo una revolución tal vez y todo esto. Pero ya para aplicarlas en mi vida siempre ha sido como que me he aferrado mucho más a mis ideales que a la ideología. A veces he pensado incluso que en nuestra era las ideologías más bien nos dividen un montón y por eso me he aferrado más a los ideales, ¿sabes? Va, quisiera que me cuentes un poquito. Vamos primero con los libros y luego nos metemos con esta otra parte. Libros que yo recomiendo. Sí, me gustaría mucho que me hables de libros que nos recomiendes o que te hayan impresionado a ti. Gioconda es muy buen libro. Habla sobre cuentos de terror con una narrativa. Habla de temas muy oscuros, pero realmente trata de explicar la realidad de unas personas que tienen una vida difícil, una vida de abuso, una vida de excesos, pero desde su punto de vista. Eso es diferente para mí. Eh, Como recomendación lectora, siempre doy el Quijote por simplemente Acá. convicción. Ujú. Me acabé el Quijote y por convicción me lo acabé, porque simplemente sentí que, que, que lo de los molinos de viento,
eh, el, el decaimiento mental de Don Quijote realmente sigue una narrativa mental, una narrativa psicológica, una narrativa quizá introspectiva de que una persona, por sus últimos años de gran gloria, ya no llega a ser nada. Y es una muy buena narrativa y nos puede ayudar un poco a entender un poco estos descensos de la vida, estos bajones en los que no entendemos quizá mucho lo que pasa a nuestro alrededor. Ah, el main cat, no. Bueno, ade- además de esto, mm, a ver, es que se me están yendo muchos nombres. Tengo muchos libros así también de historia. Magallanes, el viaje de Magallanes me encanta. O sea, me parece el viaje náutico, así, bueno, quizá un poco por debajo de 20.000 lenguas de mundo submarino, pero quizá la mejor obra náutica alguna vez registrada, porque no es una historia, fue Ujú. registrada el diario de Magallanes y cuenta cosas místicas también. Creo que- Hay un extracto que me encanta cuando llegan a la Patagonia y se encuentran a un gigante que come cajones de galletas simplemente con una mano y empieza a beber litronas con la otra. Y no sé, y que cuentan eso y lo registren, pero que luego cuentan que el gigante murió por el clima, que realmente no se acostumbra al mar. O sea, estas cosas que te las registran en la historia, a mí tienen un valor enorme. También El náufrago de este escritor colombiano, no me acuerdo, habla de una historia de una persona que naufragó 7 días, que Gabriel tuvo García alucinaciones. Márquez. Márquez, Ujú. perfecto, muchas gracias. Eh, Me encanta cómo habla del periodo de alucinación en el que comió un alga y la sentía dulce, que la vida se revitalizaba, que luego encontró tierra después de ver un borde de mar. Me encanta. Chévere, sas. O sea, son obras muy Me... clásicas, lo Sí, sé, sí. son No, muy no. mainstream, Está pero chévere. es ilustre y me gusta por eso. Está chéverazo. Y con el tema Buenazo. de las ideologías, Ahora sí vamos con las con el ideologías. Ya. segundo tópico, creo que lo que intentas representar no son ideales, son convicciones. Porque un ideal talibán es explotar una mezquita con 56 personas. ¿Por qué? Porque él lo creía correcto. Eso es una ideología. Eso es una apropiación. Si tú crees que una persona es más, bueno, es menor a ti, si una persona es menor a ti, Ujú. inmediatamente tienes el pensamiento crítico de que yo valgo mucho más que el resto. Y este pensamiento de valer mucho más que el resto no se fundamenta hasta que no tratas con la persona. Yo no pienso que todas las personas valemos lo mismo. Eso no es cierto, porque tristemente no todas las personas vivieron lo mismo, ni todas se creyeron de igual, ni todas recibieron la misma educación. Es que no todas las personas valen lo mismo. Pero como ser humano, todos merecen un mínimo respeto hasta que una persona se pueda defender dialogando o expresando sus ideas. Y aquí es cuando llegamos a las convicciones, cosas que crees que realmente son correctas y que por fundamento real están correctas, porque no haces daño. Una convicción podría ser comunicar un mensaje de una persona mala, por ejemplo, de un caramba, perfectamente. No es un Ay, mensaje malo, es una ujú. convicción, Ahí pero sabes tristemente se que castiga. sabes que ahí parto, yo por lo menos con los ideales, yo creo que parto mucho como de los valores y principios. Y siento que esos, claro, tal como dices, son convicciones, están estructuradas justamente desde cuando eres niño y tus padres te van guiando dentro de las cosas y tú vas también descubriendo algunas otras. Porque también siento eso, que el asunto de llamarlos ideales como tal, un idealista, es justamente el plantear esto de lo difícil que pueda ser comportarte de tal manera, pero tú sabes que esa es la manera correcta a pesar de que es difícil. Te pongo el ejemplo de un periodista de guerra. Si un periodista de guerra está viendo una tribu siendo masacrada,
no se va a parar y va a decir, esto está mal. Se va a callar, va a tomar su foto y se va a ir lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque es para lo que lo mandaron ahí. Y esa es una convicción que lo mandaron a hacer. No es algo que él quiera, es algo que lo mandaron a hacer. Y Ujú. mientras hagas eso, estás en lo correcto. Y además procuró por su vida. Así que yo eso no lo veo mal, porque a la final estás asegurando tu vida. Tristemente, son situaciones que pasan en una guerra, porque en una guerra pasa lo peor del ser humano, es cuando el ser humano se desquita. Tú solo fuiste a hacer lo tuyo y fuiste a dar un mensaje. Yo admiro un montón a los, a los cronistas de guerra en general, a todos, a los fotógrafos, a los entrevistadores, a todos. Y a veces, o sea, de todos los libros que he leído de ellos, eh, siempre me he quedado con la sensación de esta de que son una especie de monjes, ¿sabes? Por lo que acabas de decir también, porque, porque justamente pueden tener este planteamiento neutral y un poco zen. Es como si todo el mundo se estuviera cayendo a su alrededor, pero ellos se Pero debes mantienen, tener paz. ajá, ellos se mantienen en su rol y en paz, y eso es Paz. muy loco, muy loco, Es que complejo. siendo De hecho, periodista, siendo una persona como yo que investiga pues, miles de cosas al día, yo no me puedo quedar quieto, yo tengo que estar viendo algo o me interesa la situación de Ucrania, de la guerra o cualquiera. ujú, Realmente siento que puedo ver una cara B de la sociedad que la gente no entiende. Puedo entender que Europa puede ser el país, bueno, Europa puede ser el continente con más arcas económicas del mundo, pero también es el país donde más porno infantil se produce. Puedo ver que realmente las cosas no son como aparentan, que el ser humano es vacuo y que es cerrado a su manera de ver, porque así es como lo criaron. Yo no intento ser eso. Yo intento ver de todos los puntos posibles y dejar a la gente hablar desde su propia experiencia, porque yo no puedo entender lo que él dice porque no sé lo que vivió. de hecho, siento que ahí la raíz investigativa que tenemos dentro del trabajo de comunicar es bien importante. Gracias por caerle a locuaz, oye. No sé si Oye, quieres decir algo más. muchas gracias, Javi. Muchas gracias a toda la gente que me escuchó, que se dignó a escucharme, porque este no es mi espacio, así que no puedo pedir a la gente que me escuche. Así que muchas gracias por quedarte hasta el final. También te voy a invitar a ti a una tertulia. Debo hablar algunas cosas de actualidad contigo porque es increíble, es una delicia poder hablar contigo porque expresas las cosas tan bien, además que las fundamentas. Y tú sabes, para lo que necesites, aquí está tu servidor. Cansazo, muchísimas gracias. Ignacio, por quedarte. Gracias a todos ustedes por estar acá presentes también, escuchándonos y viéndonos. Y nos veremos en otro episodio de Locuaz. Que pasen bien. Bye. Cuídense mucho.